Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación, les doy la más cordial bienvenida del programa especial Finanzas para Empresarios, principios básicos para hacer crecer el patrimonio, y dirigido por el maestro Eduardo Semadeni Guerrero, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Él cuenta con una maestría en Administración con especialización en Ingeniería Financiera. Cuenta además con una licenciatura en Sistemas de Computación. Es consultor financiero para Semadeni Estrategia Consultoría Financiera. Ha colaborado en Administración Estratégica de Fondos, Diagnosis y Estrategia Empresarial como socio fundador, en el Banco Mexicano Somex, ahora HSBC, Grupo Editorial Ultramar. Él ha sido expositor en GBA Consultoría y Capacitación, como docente en el Instituto GBA con materias de finanzas, economía, contabilidad y negocios. Ha colaborado en el Instituto GBA, Universidad Tecnológica de México, UNITEC, Universidad del Valle de México, UVM, Universidad Franco-Mexicano, La Salle, y Universidad Anáhuac, La Herradura. Y en la conducción de este programa los dejo con el licenciado en Contaduría, Eduardo Enríquez. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Pues vamos a continuar que estábamos platicando con esto que nos llama mucho la atención, que ya estamos utilizando la información financiera y el tema que has escogido, que ronda en todo lo que estamos platicando ahorita, cómo hacer crecer mi patrimonio. Que eso es lo que verdaderamente me interesa, ¿verdad? Aparte del negocio, ver qué puedo utilizar, cómo me van a presentar la información financiera. Pero antes de entrar a toda esta parte individual, déjame ponerlo así, de las compañías, no sé si nos puedas platicar, sobre todo ahorita que estamos en inicio de año, ¿cuál es el panorama económico que tenemos ahorita? Correcto. ¿Qué tenemos? ¿A qué nos estamos enfrentando? Exacto, ese es un punto importante. Bueno, mira, en términos generales del último programa que tuvimos para acá, las circunstancias han mejorado un poco más, es un poco más favorable. Sin embargo, todavía el sesgo de la tendencia económica es a la baja, ¿no? Todavía. Ahora, voy a dar algunos datos duros, pero me gustaría explicar esto para que las personas que nos están viendo, nos hacen favor de vernos, puedan aterrizar la información que les vamos a dar. De repente tenemos esos datos duros que los vemos así, que nos los avientan de golpe y nos asustamos. Exacto. O no sabemos cómo reaccionamos. Exacto. Entonces, si nos ayudas en esa parte, entenderlos un poquito mejor. Exacto. Ese es el punto. Entonces, mira, por ejemplo, para decirlo de una forma muy sencilla, cuando el Producto Interno Bruto es la suma de lo que valen los bienes y servicios que se producen en el país, ¿no? Y obviamente cuando el Producto Interno Bruto crece, eso significa que los consumidores tienen dinero y están comprando, y que por lo tanto las empresas están vendiendo. Cuando el Producto Interno Bruto cae, significa que las personas, los consumidores, no tienen dinero para comprar y por ende las empresas no están vendiendo y por lo tanto empiezan a producir menos. Entonces, cuando nosotros oímos que el crecimiento del PIB y cosas de este tipo, bueno, eso es lo que queremos nosotros entender, especialmente para las personas que tienen su empresa. Entonces, por ejemplo, el INEGI ya dio el dato del último trimestral del Producto Interno Bruto y lo que nos está indicando es que no estamos creciendo. Salió de 0.01, ¿verdad? Quiere decir que no hay crecimiento. Esta cifra ya es a diciembre. Sí, del último dato. Como se da cada trimestre, el último dato que tuvimos es este. Esa es una desventaja, ¿no? Porque el dato que se nos da es de lo que sucedió hace 3 meses. Entonces, probablemente ahorita la condición sea peor, pero no tenemos el dato, vamos a tener que esperarnos a los siguientes 3 meses para que nos den el dato de diciembre. Ahora, por ejemplo, entonces, teniendo esto aquí presente, los indicadores que se les llama macroeconómicos son los que nos permiten a nosotros derivar bien con claridad si la tendencia en términos económicos va a la baja o va a la alza. De la pregunta que tú me haces podemos decir lo siguiente. Realmente la condición, como te digo, no es muy favorable, ha mejorado un poco, pero todavía en el ambiente y en el ámbito de la economía global sigue bajando. La economía mundial sigue a la baja. Y por lo tanto también en el caso de México, también por ende,
seguimos a la baja. De ahí el último dato que tuvimos. Aparte ¿no? del efecto global que tenemos, que no podemos ir solitos, tenemos que ir con todo lo que es prácticamente el mundo y los efectos Por lo nos tanto, pegan, ¿verdad? Porque hay que recordar que las empresas o personas físicas con actividad empresarial que tienen negocios en el extranjero o que importan o exportan, bueno, a ellos les importa mucho el mercado externo. Pero no todos hacemos eso. Algunos solamente negociamos dentro. Ahí lo que nos interesa es el mercado interno. Pero tanto el mercado interno como el externo, por tal razón, van a la baja. Aquí el asunto es que yo decía que está un poquito más favorable por lo siguiente. Como las elecciones en Inglaterra fueron favorables para el Brexit, y entiendo que ya el viernes lo van a firmar, ya se va a salir Inglaterra de la zona euro. Eso genera un poquito más de confianza y hace entonces que las inversiones se empiecen a dar. El hecho de que China y Estados Unidos ya hayan firmado por lo menos la primera fase de la negociación sobre la cuestión comercial, que básicamente están relacionadas con los aranceles, eso también trae un poquito de optimismo y entonces los inversionistas empiezan a invertir. Efectos positivos. Exacto. O sea, quiere decir que si van a invertir es porque van a contratar gente y la gente va a ganar dinero y la gente va a empezar a consumir. Y entonces las empresas van a empezar a vender, ¿no? Entonces, esas son una de las cuestiones. En el caso macroeconómico en México, desde el momento en que se dijo que se iba a firmar el protocolo del tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, eso trajo como consecuencia una actitud optimista para querer invertir también dentro del país. Y esa situación en particular ha generado mucha confianza y lo pudimos ver, por ejemplo, en el tipo de cambio, que estaba cotizando en 19.20 el interbancario y que ahorita pues está a 18.76. Ahorita en un diplomado vimos el tipo de cambio y está en 18.69, creo, ¿no? O sea, ha bajado. Esto indica que hay una actitud optimista, que parece que hubiera terreno para empezar a invertir y empezar a crecer, que es lo que a todos nos interesa, pero sigue con un sesgo a la baja. A la baja. Sí, de hecho, prácticamente lo que tendremos que estar viendo ahorita, ya no estás hablando del ámbito internacional, ¿qué pasa en México, no? Como me dice ahorita, oye, tenemos este tipo de efectos en el tipo de cambio, en la firma de tratados. ¿Qué más tenemos ahí en México? Que podemos decir, oye, esto nos ayuda en el ámbito financiero. Ok. Aquí el asunto entonces, que ya sería el asunto financiero, es que, mira, prácticamente dentro de las finanzas lo que aquí es importante es el dinero. La mercancía en términos generales es el dinero, que es lo que nos permite hacer negocio, ¿no? Entonces, así como aquella persona que quizá hace productos de cobre, le importa mucho si cuando sube el precio del cobre o baja el precio del cobre, a nosotros también en términos de negocio, dado que es capital para invertir, pues también nos interesa mucho el precio del dinero. Entonces, el precio del dinero básicamente son las tasas de interés. Entonces, ¿cuál es ahorita el marco que tenemos? Dado que estamos en un periodo de desaceleración, porque mira, por ejemplo, lo que te iba yo a comentar, ¿te acuerdas que te decía de los datos duros de los macros? Por ejemplo, mira, normalmente el INEGI maneja datos índices que normalmente están base 100. ¿Qué significa eso? Que cuando el dato está por arriba de 100 significa que la tendencia es a la alza, o sea, el crecimiento económico es al alza. Cuando el dato es por abajo de 100, significa entonces que estamos en una tendencia a la baja. Entonces, mira, por ejemplo, ahorita, de acuerdo a los últimos datos del INEGI, la actividad industrial es 98.91 a la baja. Actividad económica, 98.88 a la baja. Tendencia del empleo, 99.33. O sea, la gente no está teniendo empleo. ¿Por qué? Porque las empresas no están teniendo empleo. No están produciendo. Y por lo tanto, si hay menos empleo, menos consumo. El ingreso al menudeo, que es un dato que da el INEGI, que es lo que están vendiendo las empresas, especialmente a menudeo, está en 99.82, o sea, está abajo de 100. La confianza empresarial, 99.8. Lo que sí está arriba de 100 es la confianza al consumidor, pero apenas es 100.67. Apenitas. Pero lo que ha advertido ya el Banco de México y otras dependencias es de que mucho de esto de confianza se está haciendo compras a crédito. O sea, no las están pagando. Que ese es un efecto bien importante que Así tenemos, es. porque tú me decías ahorita, oye, espérame, las empresas están vendiendo, están generando empleos, pero ¿qué pasa con el efecto del crédito? Exactamente. Oye, ¿voy a tener para pagarlo al ratito? Ese es el punto. Ahora, si nosotros somos empresa que damos crédito,
pues a lo mejor no están comprando a crédito y las condiciones están mostrando que no va a ser muy fácil que nos paguen. Es como en la contabilidad. Si alguien me debe un dinero, pues lo registro, lo reconozco en un activo donde digo, ese dinero no lo tengo, pero me lo deben. Bueno, es un activo, pero es un activo riesgoso, porque puede ser que no me lo paguen. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Pero si te das cuenta, toda esta condición de los datos que te acabo de dar, en realidad son malos. Por eso decimos que el sesgo sigue siendo a la baja, con cierta perspectiva. Entonces, si tuviéramos la oportunidad, de hecho, se va a mostrar, hay unas gráficas donde tú puedes darte cuenta, el INEGI, todos estos datos los colorea. Si están rojos, significa que estamos mal. Si están amarillos, significa que vamos recuperándonos. Si son anaranjados, quiere decir que vamos para malo. Y si son verdes, significa que vamos muy bien. Entonces, en esa gráfica, el auditorio se va a poder dar cuenta que en todos los datos coincidentes estamos en rojo. Incluso más del 50%, más de la mitad de los datos que nos están proporcionando están en rojo. Y si no mal recuerdo, ahorita viendo tu lámina, son creo 3 los que están en verde. Así es. Y esos son los adelantados, o sea, es el pronóstico. Porque el que está de izquierda es lo que está pasando. Y lo que está de derecha, estos verdes, significa que es lo que se espera. Entonces, prácticamente todos los indicadores que tenemos ahorita están desde el punto de vista negativo. Nos están dando negativo. Todos. No estamos creciendo, no estamos vendiendo. Entonces, preocuparnos. Así es. Pues, desde ahorita lo podemos estar manejando, ya que estamos hablando de los dueños de las compañías. Alerta. ¿Qué tengo que hacer para cuidarme? Exacto. Muy bien. ¿Qué voy a hacer para cuidarme? Digo, seguimos en tus datos. Exacto. Eso significa entonces, Eduardo, que lo que va a pasar aquí es que el Banco de México va a tener que bajar las tasas de interés para que las tasas de interés sean accesibles y baratas a los empresarios y entonces ellos empiecen a pedir prestado. ¿Con qué propósito? De empezar a hacer actividades de inversión, ¿verdad? Lo que obviamente es lo que detona la economía en un país, ¿verdad? Entonces, va a empezar a bajar las tasas de interés, lo cual va a ser más accesible y vamos a poder activar la economía. Entonces, los empresarios lo que tienen que ver ahorita es ver si baja la tasa más el Banco de México o no la baja. Ahorita tenemos un problema, porque la tendencia del Banco de México es ir a la baja. Pero, sin embargo, el Banco de México no puede bajar las tasas sin tomar en cuenta lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos. Quizá es fácil entender que Estados Unidos, invertir en Estados Unidos es muy seguro. Por eso las tasas de interés son bajitas. Pero en México, por ser un país emergente, hay más riesgo en las inversiones directas. Por lo tanto, la tasa tiene que ser más alta. Si Estados Unidos baja la tasa de interés, México tiene la posibilidad de bajar la tasa de interés. Pero hasta ciertos niveles. Exacto. No podemos absorber el riesgo país. Ese es el problema. Porque si yo me empiezo a bajar mucho, el riesgo país no justifica que el Banco de México siga bajando. Y eso podría impedir que siguiera bajando más las tasas de interés. Entonces, ahorita en la perspectiva, para el segundo o tercer trimestre del 2019, todos los analistas financieros y económicos decían que la Reserva Federal en Estados Unidos en este año 2020 iba a bajar 2 veces la tasa. Y entonces el Banco de México iba a tener holgura para seguir bajando las tasas. Pero ya la Reserva Federal anunció que lo más probable es que no baje las tasas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos como que hay datos macroeconómicos que indican que están creciendo. Y eso va a hacer que la inflación empiece a subir y lo que tiene que hacer el Banco Central es cuidar la inflación. Entonces, lo que aquí ya llega a suceder es que el Banco de México ya no va a tener esa holgura. Entonces, los empresarios tienen que estar viendo muy claramente en dónde están las tasas de interés y ver el momento más adecuado para poder invertir, pero lo tienen que estar viendo con claridad. Yo lo que sugiero es que esperen un poco a ver cómo se dan las cosas. O podríamos estar pensando en créditos. Si yo necesito un crédito, ir obteniendo préstamos o créditos a corto plazo. Podría ser. Para que en el momento de que cambie la tasa, poderla aprovechar. Ese es otro detalle, es una buena estrategia. Ahorita, por la misma cuestión, las tasas a corto plazo son más caras que las ultras. Por ejemplo, mira, te puedo decir que en la subasta del jueves pasado, el Banco de México subastó los CETES y la tasa a 28 días bajó 0.01%. O
sea, bajó poquito. Bajó. La de 91 días bajó 0.03%, o lo que le llaman 3 puntos base. La de 182, 0.05%, pero la de un año bajó 0.21%. O sea, significa que las tasas de más plazo están siendo más baratas que las de corto plazo. Siguiendo también el efecto que me decías, que se esperaba una baja a nivel internacional y entonces también le da opción al Banco de México las tasas de largo plazo, bajarlas un poquito. Pero esta baja, como te das cuenta, lo que tú dices es bien importante. Si lo haces a corto plazo, tienes chance de pagar en esa tasa y conseguir otro crédito más bajo si es que las tasas siguen bajando. Pero de todos modos hay que darnos cuenta que las tasas a largo plazo nos están indicando que las tasas, según el mercado, sí van a bajar. La tendencia va a la baja. Exacto, porque la tasa a 28 días quedó en 7.04% anual y la de 364 ya rompió el 7%. Está en 6.97%. Ahora, aquí el problema es que Estados Unidos empiece a crecer y no baje las tasas. Entonces el Banco de México, o no las baja o las va a tener que volver a subir. Por eso en la última minuta del Banco de México dice que uno de los miembros de la Junta de Gobierno la quería bajar a 7%, de 7.50 a 7% la tasa. Pero el Banco de México como tal, como ya institución, la bajó a 7.25%, lo cual indica que el Banco de México no está seguro de que las pueda ir bajando más. Lo más probable es que sí, pero todo puede pasar. Ahora, en este sentido, Eduardo, yo creo que aquí lo que sugerimos a los empresarios es que traten ellos de ver la capacidad que van a tener ellos de medir el rendimiento de su producción, ¿no? Es como en la contabilidad. En la contabilidad, lo que te da a ti el rendimiento de la empresa es la utilidad neta consolidada del estado de resultados integral, que tú la vas a utilizar para compararla con el activo y con el capital contable, y eso te va a dar el rendimiento del capital y el rendimiento del activo, que es propiamente el rendimiento que tu empresa generó. Así es. Si dividimos la utilidad neta consolidada entre el total de capital contable, en términos de datos anuales, nos va a dar lo que crecimos anualmente. Ahora, lo que yo quisiera aquí hacer notar a los empresarios para ver en qué momento pueden entrar a empezar a pedir crédito, y que si siguen bajando las tasas significa que sí va a haber un poco más de crecimiento, es ver y comparar la tasa de rendimiento que mi empresa está generando contra la tasa que le está cobrando el banco en el crédito que específicamente le esté otorgando. Porque hay que acordarnos que hay crédito revolvente, que es más caro, y un crédito que es en préstamo, que es un poquito más barato, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que ver es el momento en el que ellos ya están en condiciones de poder pagar esos créditos. Por decirte algo, si mi empresa está teniendo un rendimiento del 10 o el 11% anual, en base a la utilidad consolidada, entonces yo puedo aceptar créditos por abajo del 10 o del 11%. Propiamente la utilidad neta consolidada, ¿qué es? Pues es el dinero que me quedó de las ventas después de todos los costos variables, físicos, intereses e impuestos. Y me queda eso, quiere decir que tuve una ganancia. Así es. En este caso, entonces, con esa misma lógica debemos entender que si la tasa que me quieren cobrar, por ejemplo, es del 15%, yo estoy teniendo un rendimiento del 11%, no lo voy a poder pagar. Claro. Entonces, aquí lo que yo sugiero es que se haga un cálculo en particular que se le conoce como un costo de capital. No sé si me dan oportunidad para poder hacer el cálculo. Claro, Eduardo, adelante. Bien. Para calcular lo que llamamos el costo de capital, que básicamente el costo de capital la debemos entender como el rendimiento futuro a los accionistas, que propiamente es de la empresa, ¿no? Porque ese es el patrimonio. Entonces, lo que yo tengo que hacer, y dado que es futuro, lo que tengo que hacer es proyectar la utilidad operativa de mi empresa, mínimo 5 años.
Podemos hacer esto de forma muy sencilla utilizando la función pronóstico de Excel. Entonces, uso la función pronóstico. Me va a decir que selecciono una matriz, selecciono la utilidad operativa de los últimos 5 años y eso me va a dar en términos lineales la utilidad operativa proyectada, ¿verdad? ¿Qué es la utilidad operativa que yo estoy esperando? Yo obviamente estoy tomando en cuenta la utilidad ya después de disminuir mis costos variables y mis costos fijos. Y entonces me da la utilidad operativa. A esta utilidad operativa le vamos a restar el costo financiero. El costo financiero propiamente es lo que estoy pagando yo de intereses. Y eso lo tengo del estado de resultados integral. Cuando ya tengo esto, entonces ahora nada más me queda multiplicar por 1 menos la tasa del impuesto, ¿no? La tasa del impuesto la sabemos, cada empresa lo sabe, o lo que puede hacer en dado caso es dividir el impuesto pagado entre la utilidad antes de impuestos. Lo que conoceríamos como la tasa real de impuestos. Así es. Que tenemos las dos diferencias entre la tasa fiscal, déjame ponerlo así, correcto, y la tasa real por los efectos que traemos en la contabilidad. ¿Qué es lo que en términos generales aparece aquí? Es para conseguirla en términos porcentuales, ¿no? Que es la que voy a poner aquí. Pero que en realidad está también lo que tengo que tomar en cuenta es lo que pago de impuesto y lo que es el pago de intereses. Y básicamente al restarle a la unidad la tasa del impuesto, pues es lo que me está dando el beneficio fiscal. A esto lo vamos a dividir entre el total o el capital contable total. Esto es lo que nos va a dar el costo de capital apalancado que ya traemos. Cuando hacemos esto y lo sacamos de los estados financieros, lo que nos va a dar, normalmente se nomenclatura como RA, que es el rendimiento del costo de capital apalancado. Vamos a supongamos, que me está saliendo en 13% anual. Quiere decir que yo estoy pronosticando en función de la utilidad operativa, en función del costo financiero y el beneficio fiscal, en función del capital contable, que el rendimiento que mi empresa está en condiciones de pagar a los accionistas o de crecer en la empresa es del 13%. Si yo esto lo comparo con la tasa RD, que sería la tasa de la deuda, yo lo que tengo que ver es si esta tasa es menor al 13%, ¿verdad? Mientras la tasa del costo de capital, rendimiento a los accionistas futuros, sea mayor a la tasa de la deuda, esto está perfecto. Pero si la tasa que le voy a pagar o que va a generar mi empresa es menor a la tasa que me está pidiendo el banco, aquí está mal. Todavía no sería el tiempo para poder invertir. De tal forma que esto nos ayuda a nosotros a visualizar el momento en que se empiecen a bajar las tasas, que esa tasa ya esté por abajo. Porque sí hay que recordar que por el 2017 la tasa de CETES estaba en 3.50, es lo que decíamos en el programa anterior. Llegó a subir hasta casi 8, o sea, subió más del 100%. Ahorita apenas estamos llegando a 7.25, que es la tasa, pero ya ahorita hablamos que la tasa de 364 días ya está en 6.90 y algo, ¿no? O sea, que sí está bajando. Yo lo único que también sugeriría en función de esto es que la utilidad operativa, pero esta no proyectada, sino la utilidad que está registrada ya en el estado de resultados, lo dividamos entre el costo financiero, que es el mismo que estamos usando aquí. Esta utilidad operativa entre el costo financiero propiamente es la cobertura de intereses. Si esto sale 6.7 veces, por ejemplo, significa que estoy generando de utilidad operativa con respecto a mis pagos de intereses, estoy generando 6.7 veces más de lo que estoy pagando de intereses. Si el dato me sale chiquito y me sale 1.5 veces, híjole, pues ahí sí ya
tenemos problemas. Mi empresa no está generando. Y seguramente eso se va a ver reflejado aquí y la tasa que yo voy a calcular se va a ir para abajo. Lo cual me imposibilita seguir pidiendo crédito. Y lo decimos porque tú sabes, Eduardo, que a veces los empresarios aceptan cualquier crédito a cualquier costo. Y de hecho es parte de lo que nos estás platicando ahorita. Si me regreso a la primera parte de del pizarro que tenemos ahorita de tu fórmula, donde sale el 13%, prácticamente podemos estar diciendo que la compañía me está generando utilidades del 13%. Así es. Entonces, cualquier cosa que yo pague abajo del 13%, pues me sigo quedando con dinero. Así es. Me sigue generando utilidades. Así es. Por eso tú comentabas que si está por arriba del 13%, entonces no solamente no estoy generando las utilidades, sino también estoy quedando a deber. Lo que mi compañía está generando no me sirve para cubrir mi deuda. Así es. Y en la segunda parte vamos a medir los intereses. Lo que yo estoy ganando me sirve para pagar o no. Exactamente. Ponerlo incluso hasta en cuestiones de flujo de efectivo, ¿no? Exacto. Oye, ¿me va a alcanzar para pagar? O ahorita voy a agarrar un préstamo que dentro de 3 o 4 meses voy a empezar a tener problemas para pagarlo. Así es, ese es el punto. Por eso, lo que tú dijiste bien, el flujo de efectivo se ve por esto. Porque estoy viendo si realmente el flujo de efectivo que estoy yo generando, ¿qué tantas veces es lo que estoy pagando de intereses? Si aumento deuda y se aumenta esto, automáticamente la razón se disminuye. Claro. Por eso es que lo tengo que ver. Ahora, yo como empresa no tengo forma de manipular las tasas o el costo del dinero. Claro. El que hace eso es el Banco de México, ¿no? Y el Banco de México ahorita cuando nos dice que va a bajar las tasas, lo que nos está diciendo es que va a meter dinero en la economía. Al haber tanto dinero, como cualquier otro producto, su precio baja. Entonces las tasas de interés van a empezar a bajar, ¿no? Es lo que y es súper interesante ahorita la fórmula que nos estás presentando, porque bien decías, yo ahorita como empresario me pueden llegar, oye, te doy un préstamo de tanto, una tasa un poquito más baja, pero si yo no veo que efectivamente voy a poderlo pagar, bueno, primero que lo voy a poder utilizar. Claro. Y después que lo voy a poder pagar, me puedo ver tentado a tener algo que no voy a necesitar. Así es. Porque me va a generar mayores problemas que beneficios dentro de mi empresa. Exactamente, ¿verdad? Ahora, esto también es importante para aquellas empresas. Veíamos en el programa anterior el ciclo de operativo y el ciclo de efectivo, y estábamos señalando el ciclo de efectivo. Cuando estamos vendiendo bien y estamos vendiendo en tiempo, cuando estamos prestando dinero y estamos al mismo tiempo recuperando el dinero y tenemos la oportunidad de pagarle a nuestros proveedores con más tiempo, eso nos va a ir dando un poquito más de liquidez, ¿estamos de acuerdo? Entonces, básicamente lo que no queremos es que por andar contratando deudas más caras de lo que yo puedo rendir, pues lo que va a empezar es que voy a empezar a tener problemas con los costos y le voy a tener que pagar al proveedor y también le voy a tener que pagar al banco. Y entonces el ciclo de efectivo se me va a agrandar y ahí es en donde empiezo a tener problemas de liquidez. Y ya empezamos con problemas operativos. Así es. Totalmente con problemas operativos. Así es. Y a mí me gustaría nada más sí. agregar algo ahorita, sobre todo en la última parte. Claro. Y sobre todo por cómo se está manejando la parte contable, los nuevos requerimientos contables que tenemos. Ok. ¿Por qué? Porque recordaremos que, bien lo mencionaste ahorita, estamos tomando las cifras del estado de resultado integral. Correcto. Y la última sección, que no sería la utilidad neta, sino la partecita de abajo, los famosos ORIs. Los otros, es exacto. Sí. Yo Partidas creo que también integrales. dentro de esta fórmula todavía nos faltaría actualizarle la parte de los ORIs. Porque mal que bien, aun y cuando no es la definición exacta, los ORIs lo hemos traducido como lo que yo ya vendí que está pendiente de cobrar. Correcto. Entonces también, aun y cuando yo tengo una utilidad operativa, un costo financiero, déjame decirlo así, positivo, también no tenemos que perder de vista los ORIs. ¿Por qué? Porque si bien ya lo vendí, no lo has cobrado. Correcto. Y entonces, aun y cuando en otras palabras, aun y cuando ya forme parte de la utilidad operativa, todavía no forma parte del dinero que tienes en la bolsa. Exactamente. En ese caso sí lo podemos hacer. Obviamente cuando incluimos lo que es la utilidad de las otras partidas integrales, eso de alguna forma nos va a incrementar nuestro rendimiento, ¿no? Solamente hay que tener claro que lo que tú dices, ¿no? Son partidas, otras partidas integrales que en un momento determinado no son una realidad en la empresa, pero que pueden ser una realidad en la empresa. Si en función de lo que ponga el contador en esas otras partidas integrales, de alguna forma se manifiesta y el contador dice, lo estoy reconociendo porque es casi seguro que lo vamos a tener y por eso le da reconocimiento, entonces podemos también tomarlo en cuenta. Y entonces ya evaluar el costo de la deuda. Pero sin olvidar que la utilidad neta consolidada es la que nos dice, esto ya
ya es mío. Ya, aquí ya puedo pagar dividendos, ¿no? O sea, ya es parte de. Pero si hay una posibilidad, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es proyectar la utilidad operativa. Así es. Entonces, Por eso no me gustaría que perdiéramos de vista los famosos ORIs. podemos hacerlo. Porque ahora cuando forman parte, insisto, todavía no tengo el dinero. Exacto. Ya lo gané, pero no tengo el flujo. Exacto. Entonces se me puede complicar. Yo puedo pensar que tengo dinero para pagarlo, pero cuando voltea a la caja, espérame, si ya vendiste, pero lo tienes por cobrar. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, quizá yo lo que sugeriría aquí, Eduardo, es que quizá en un panorama económico como el de ahorita, hay que ser muy conservadores. Y entonces nos iríamos por el rendimiento más chiquito. Así es. Pero si estamos ya después en un panorama donde hay crecimiento, entonces ahí sí le echamos números al ex. De hecho, por eso yo metí a los ORIs, fíjate. Sí, claro. Porque los ORIs, déjame tomarlo ahorita siguiendo la parte que comentas, déjame tomar nada más lo que ya vendí que no he cobrado. Correcto. Entonces, eso me disminuye precisamente ese panorama que tenemos ahorita. Así es. Ese es. O sea, ahí es en donde tienes la oportunidad. Porque si en realidad, como te decía ahorita, ¿no? Muchas de las ventas, si comparamos, por ejemplo, no sé si lo comenté, pero si comparamos la confianza del empresario es de 99.8, o sea, está en tendencia a la baja. Pero la confianza del consumidor, decíamos, está en 100.67. O sea, quiere decir que como que el consumidor tiene confianza y va a seguir comprando. Más los empresarios no. El problema es que, como dijo el Banco de México, si parte de esto es a crédito y no hay crecimiento económico, es probable que haya problemas de crédito y no van a poder pagar. Ese es un punto que tú estás comentando. Así es. Por eso yo digo, en condiciones favorables, económicos, podemos utilizar números como el que tú comentas. Quizá en un momento ahorita pudiera ser conservador, más sin embargo no quiere decir que no lo tenga. Claro. Podemos hacer los dos y ver entonces la diferencia. Sí, sobre todo para ver cuál es el porcentuales. comportamiento, ¿no? Y tienes todos los datos, ¿no? Sí, yo les ponía un ejemplo, a ver, imagínate ahorita una sola venta. Yo vendí 100, mi costo es de 70, tengo una utilidad operativa de 30. Pero lo vendí a crédito. Con las condiciones para convertirlo en ORI en más de un año y todo ese tipo de cosas. Correcto. Resulta que yo voy a tener que quitar esos 30. Así es. Entonces, cuando yo llegue a hacer mi análisis, va a decir que efectivamente mi utilidad operativa es de 30. Pero después, por eso le agregaba yo el ORI. Cuando le resto el ORI, resulta que lo que yo tengo en caja es 0. Así es. Porque aparentemente vendí, pero no lo he cobrado. No lo he cobrado. Por eso el efecto que te decía, hay que tener mucho cuidado. Así es. En esta parte del crédito, ¿no? También, porque también muchos de los contadores tenemos descuidado de esa parte, pero no nos metemos mucho en contabilidad ahorita. Pero bueno, volvemos a decir lo mismo. Mira, yo como financiero, que doy la consultoría a empresas, pymes, sí, depende mucho de los estados financieros. Sí, o sea, mis sugerencias y mis consejos y mis evaluaciones, pues va a depender de ello. Entonces, yo aquí en GBA y en todos lados, yo siempre les digo a los contadores, ustedes son los expertos contadores, háganlo bien, porque los datos que me vas a dar son esos. Yo como contador siempre manejo la misma frase, ¿no? Antes de empezar lo financiero, lo fiscal, lo que quieras hacer, tiene que estar bien la contabilidad. Sin duda. Porque es la materia prima. Sin Nosotros duda. tenemos que proporcionar materia prima de calidad. Así es. Entonces, una vez que tengamos eso, cumpliendo con los requisitos de las normas, nos gusten o no nos gusten, son las que están vigentes, y seguimos adelante, ¿no? Es y sobre todo, no perder de vista que, como tú decíamos y como se llama nuestro tema, lo que estamos viendo ahorita. O sea, para hacer crecer mi dinero, yo primero necesito saber cuánto tengo y cómo lo estoy utilizando, que es parte de lo que nos estás comentando, ¿no? Ese es el punto. Ok. Ya estábamos hablando entonces de este ámbito financiero. No sé, algo más que tengamos en el ámbito financiero aquí en México. Por el momento no. Mira, lo que se ha estado diciendo, y de hecho por ahí el presidente de México, López Obrador, mencionó que hay una nueva, bueno, no es una nueva, ya nos habían avisado, que hay una estructura de inversión, ¿no? Entonces, sí estamos esperando que estas empresas realmente inviertan el dinero, porque eso es lo que va a generar, por un lado, el empleo, el consumo, y por otro lado, obviamente, un retorno, ¿no?, de esa situación. Entonces, desde el punto de vista financiero, sí, hay que hacerlo. Ahora, yo lo que sugiero es que hay un indicador dentro de lo que el INEGI da que tiene que ver con el momento para invertir. Esta variable del momento de invertir precisamente tiene este propósito que estamos diciendo, y ahorita está en 99.73, quiere decir que está en una tendencia a la baja.
Este indicador lo que nos estaría diciendo es, ¿sabes qué? Espérate un poquito. Espérate, pero bueno, para aquellos que están generando porque también hay que entender que ciertos momentos de desaceleración económica son buenas oportunidades para algunas empresas. Claro. Entonces, esas empresas en particular que tienen esas oportunidades cuando se bajan la aceleración económica, pueden ellos generar algunas oportunidades importantes. Pero desde el punto de vista financiero, pues hay que ver el costo del dinero y es eso, ¿no? En el caso de las empresas que tienen que ver con el crédito, porque dan crédito, también tienen que tener cuidado, porque normalmente en un escenario de desaceleración, normalmente el problema es que nuestros clientes a veces se tardan en pagarnos. Y si no recuperamos ese dinero... Que era parte de lo que comentábamos ahorita. Es lo que nos puede meter en problemas relacionados con liquidez, y entonces ahí es en donde los empresarios empiezan a tener problemas y a veces no ven otra más que pedir prestado, ¿no? Y hay que recordar que las tasas activas, que son las que se utilizan en los créditos, pues son mucho más altas, ¿no? Y a veces tenemos que ver que también nuestro rendimiento de la empresa pues esté sobre esas tasas. Que era parte de lo que nos estamos platicando ahorita, cuidado, ¿no? Tenemos que estar alerta ante lo que está pasando en todo el panorama que tenemos ahorita a nivel de nuestras empresas en México para poderlo aprovechar. Y bien comentabas tú, y gente como nosotros nos acordamos todavía que hemos vivido, prácticamente somos la generación de la crisis, ¿verdad? Sí, caray, sí. Más años hemos vivido en crisis y hemos aprendido que muchas de las compañías que se fortalecen, que empiezan a ver todo este tipo de cuestiones financieras, operativas, antes de y durante la crisis, exacto, las que salen bien son ellas. Claro. Y salen totalmente fortalecidas. Entonces, con esta parte de fortalecimiento, que es lo que nos estás comentando, ¿qué más podemos hacer? Correcto. Mira, ¿cuáles serían en otras, sí, qué hacemos? ¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva, ¿no? Mira, yo lo que sugiero es siempre estar al tanto de los comentarios del Banco de México. El Banco de México tiene como política pública el que siempre que toma una decisión la informa, ¿no? Ya habíamos dicho la vez pasada que inclusive en Twitter sale, ¿no? O te puedes inscribir o puedes ir a su página y sacas la decisión de política monetaria. De hecho, el día que la tienen, que normalmente son los días jueves, últimos jueves de cada mes, cuando pronto la dan, ya está lista, ¿no? Entonces, mira, yo lo que sugiero es que el Banco de México en ese informe, el Banco de México va a ir decidiendo si sube o baja las tasas por la inflación. Si la inflación empieza a bajar, porque, por ejemplo, la última que se dio fue de 2.80, 2.83 por ahí, quiere decir que la tasa está por abajo de la meta del Banco de México, que es del 3%. Entonces, la condición de nuestra economía le da forma, holgura, de poder seguir bajando las tasas, lo cual obviamente a nosotros nos va a importar. Pero puede ser que, vamos a suponer, que la Reserva Federal no bajara las tasas y las empezara a subir. México las va a tener que subir. Y entonces todo lo que estamos diciendo aquí se pudiera cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que ver y qué perspectiva tenemos? Primero, ver qué pasa con Estados Unidos. Hay que vigilar su inflación. Tenemos que seguir siempre, a fuerzas. Ahora, según el Banco de México, ¿cuáles son los riesgos de que se pudiera ir a la alza la inflación? Lo cual, eso significaría que el Banco de México tuviera que subir las tasas. Entre ellas está una inflación que se llama subyacente. Esa inflación subyacente, lo que hace el INEGI es quitarle todos los productos y bienes que son muy volátiles y que es una inflación más estable. Esa inflación que es estable está en 3.65. Mientras esa inflación no baje, hay posibilidad o peligro de que vuelva a subir la inflación general. Haz de cuenta, la subyacente sube y la general sube. La subyacente baja y la general baja. Pero aquí lo que pasó fue que la general bajó, pero la subyacente no. Esa hay que estarla vigilando y el Banco de México constantemente la da. La otra es los salarios, que es un tema muy, muy actual, porque el tratado de comercio que se está firmando establece que se tiene que subir el salario. Banco de México ve posible que algunas empresas le pasen el costo al consumidor. Te pago más a mi empleado, se lo paso al consumidor. Eso subiría la inflación. Entonces hay que evaluarlo, que se trata de que no pase eso, ¿no? Sino que la empresa... Entonces, si tú eres de la parte económica, ese es el punto. Es parte de tu costo. Así es. Entonces hay que ver, Eduardo, cómo viene el tratado, ¿no? Porque no nos han dicho todo. Así es. Hay algunas cosas que no las han revelado bien. Pero lo que yo sí supe a través del último programa para acá es que tan pronto ya se establezca el Tratado de Libre Comercio, ya hay 3 demandas
en términos laborales. Es decir, que hay empresas que le están pagando muy por abajo a sus trabajadores, y eso ya en el Tratado de Libre Comercio ya es una penalización. Así es. Y por lo tanto ya ahorita hay 3 demandas. Tan pronto viene, demanda, ¿no? Entonces hay que ver esa situación por el lado del Tratado de Libre Comercio. La otra es que la moneda nacional se empiece a subir, o sea, el tipo de cambio empieza a ser más caro por algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que las finanzas públicas se empiecen a deteriorar, es decir, que empiece a haber un déficit fiscal y que empiece a crecer, esas y algunos precios de energéticos y precios agropecuarios pudieran generar que la inflación se subiera y por lo tanto el Banco de México no siguiera bajando las tasas. La razón por la que sí puede ir a la baja es lo que está pasando ahorita. El tipo de cambio está en 18.60 y pico. O sea, está bajando. Eso le da tiempo o holgura al Banco de México a bajarla. Y por otro lado, que sí empiece a bajar la subyacente. Si vemos que la inflación subyacente empieza a bajar, eso va a significar que tenemos más probabilidad de que se baje. De bajar. Por lo pronto, el Banco de México hace una encuesta, habíamos hablado de ella, cada mes a los economistas expertos. Y en términos de tasa de interés, ellos están pronosticando la tasa de fondeo en el 2020 al 6.53% al finales de 2020 y a 6.26% al final del 2021. Un poquito abajo. O sea, sí siguen la misma tendencia. Los economistas ven esa situación. No obstante, el Producto Interno Bruto que están pronosticando a finales del 2020 es del 1.10 y a finales del 2021 de 1.79. Sí es una alza de 0 a eso, casi es 2% o el 1.79, no lo es, pero casi, pero no es suficiente. Tendríamos que crecer al 5 o al 6% para poder decir que México está en condiciones de seguir generando más, ¿no? Fortaleciéndose. Pero bueno, por lo menos las tasas sí van a bajar. Y esas son las tasas que yo pondría como en perspectiva para que los empresarios vean su costo de capital o su rendimiento futuro y ver la posibilidad entonces de que empiecen a contratar deuda en ese término, en esa perspectiva. Ahora, según estos mismos economistas, ¿cuáles son las razones por las que no creceríamos económicamente? Ahí viene la otra. Entonces, una, en términos inmediatos, es la cuestión de la gobernanza. Sienten que López Obrador todavía no está bien definido en su plan económico, ¿no? Sin llegar a hacer política nos faltan algunos detalles. Algunos detalles faltan, ¿no? Sobre todo, fíjate que yo creo que nos falta empezar a cumplir. Sí. Una vez que se vea el cumplimiento, vamos a empezar a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Crea certidumbre. Así es. Y entonces eso crea certidumbre y genera inversión. Claro. La incertidumbre genera no inversión, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué aspectos están tomando en cuenta ellos? Por ejemplo, problemas de inseguridad pública, incertidumbre en política interna, algunos otros problemas en relación a falta de Estado de Derecho y la corrupción. Eso es lo que los economistas ven. Como segundo lugar están las finanzas públicas, ¿verdad? Que de alguna manera pues sí lo están logrando, ¿no? Si no nos han bajado del grado de inversión, que es otro punto importante, porque si nos bajan el grado de inversión hay que subir las tasas. Si no nos bajan el grado de inversión, las tasas pueden seguir bajando. Manteniendo. Pero mientras no haya déficit público, entonces eso genera mayor confianza. Entonces, pues eso ni modo, ¿no? Hay mucha gente que se está quejando porque el presupuesto se está recortando, pero no hay de otra, ¿no? La tercera razón que tienen ellos son las condiciones económicas internas, es decir, todo lo que es la plataforma de producción petrolera, ausencia de cambios estructurales, debilidad en el mercado interno, todos estos datos que dimos macroeconómicos por abajo de 100 indican que la gente no tiene dinero y eso va a significar que las empresas no van a vender. Nos estamos contrayendo. Ese es el problema. Entonces, se necesita invertir, se necesita contratar gente, pero para ello necesitamos que el crédito se baje de forma importante, que es lo que estamos esperando. Y la otra que comentabas también, la inversión extranjera, que está pendiente de llegar. Por supuesto, porque todos aquellos, por ejemplo, ahorita estábamos hablando con un contador que tiene negocios con China. Ya ahorita ya se frenó, no puede negociar y no sabe hasta cuándo va a poder seguir negociando. Esa empresa se va a quedar parada. Así es. Que no lo comenté, ¿no? Pero lo que está pasando en China, pues sí también genera incertidumbre. El último virus, SARS que hubo,
provocó que China no creciera 1%. Y ese 1% significa que China no va a comprar. No va a comprar. Entonces, no sabemos cómo va a tener este asunto del coronavirus, pero de alguna manera va a afectar el crecimiento de China. Y la verdad es que ahora cuando China no crece, no crecemos más. Sí, ya es. Entonces, eso que dices sí es muy importante. Hay que ver cómo se generan esas situaciones, cómo se salvan para ver lo del comercio externo. Lo que sí es importante es que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo. A un acuerdo. Eso es muy importante, ¿no? Que hay que hacerlo. Y ya por último, en términos generales, pues lo que tú decías son las condiciones externas, la debilidad del comercio externo, la economía mundial se está bajando. El otro punto es la inflación, no lo ven muy preocupante, que es lo que estábamos diciendo ahorita. Y básicamente eso son lo que ellos ven como perspectiva en términos generales para los meses siguientes. Entonces, ¿Me das permiso de agregar uno más? Sí, claro. Los efectos que tenemos a partir de la semana que entra, que bien ya lo habías mencionado, la salida de Inglaterra. Ah, sí, correcto. Sí. Que puede ser un efecto. Sí, aquí lo que se está. Muy positivo. Sí, exacto. Se está llegando a una cuestión. Se compara como un divorcio, ¿no? Entonces, cuando se divorcian, pues las dos personas pueden llegar a un acuerdo y todos contentos y felices, ¿no? Pero si se divorcian en desacuerdos, pues eso va a generar costos. Entonces, sí va a afectar el hecho de que Inglaterra salga de la zona euro, porque eso significa desglobalizar la economía, ¿no? Que es lo que también está haciendo Trump. Está haciendo una economía regional y eso obviamente pues, afecta el comercio externo. Entonces sí es muy importante. Por lo pronto ya se van a salir, porque el hecho de que no se salieran, pero que ya era que se iban a salir, eso crea como consecuencia incertidumbre. Pero el hecho de que ya vayan a salir, y creo que ya lo van a firmar el viernes, eso significa que ya la incertidumbre es más grande. Va a haber que ver cómo resolver todo lo demás. Porque con esto a lo mejor otros países van a querer también salirse. Sí, no, y el efecto que nos va a crear en nosotros. Y eso crea, exacto. De nuevo, regresamos al comercio internacional, tenemos muchos negocios con todos esos países. Así es. A mayor o menor nivel. Claro, pero así es. Nos afecta en la economía. Pero también hay que tomar en cuenta, sumándole a lo que tú dices, que China va a afectar a Estados Unidos. Si China, el comercio afecta a Estados Unidos en términos negativos, como nuestro socio comercial más importante es Estados Unidos, automáticamente nos va a afectar. Claro. Aunque no seamos un cliente o un socio muy grande de China. Nada más con el hecho del efecto que tenga en China, nos va a afectar a nosotros. Si afecta positivo, nos va a afectar positivo. Si afecta negativo, nos va a afectar a nosotros también negativo. Pero el punto es que esa es la condición y esa es la perspectiva que pudiéramos esperar para los siguientes meses. Yo en lo particular siento que las condiciones, siempre y cuando el gobierno federal se mantenga en buena condición en finanzas públicas, que sí se generen las inversiones que se están hablando. El asunto de la refinería que está tanto en que si sí o si no, el Tren Maya que si sí o si no. Bueno, ahorita lo que nos conviene, porque el presidente ya va para allá, es que sí se pueda lograr la refinería y que sí se empiece a generar producción y que el precio del petróleo, si sube, pues entonces genere ingresos. Y eso puede ayudar a que se controle un poquito más las finanzas públicas. Lo mismo con el Tren Maya. Entonces, sí, la verdad sigue siendo incertidumbre todo esto, pero sin duda eso podemos decir que las condiciones son un poquito mejores que las condiciones que esperamos hacia un futuro, ¿no? En ese sentido, hay un indicador que maneja el INEGI que se llama coincidente y adelantado. El coincidente es el que nos dice qué está pasando, 99.02. El adelantado es el pronóstico, nos da 100.23. Entonces, el pronóstico, pero es un pronóstico. Sí, claro. No quiere decir que va a pasar eso, pero el pronóstico nos dice que sí se va a recuperar. Hay confianza. Hay confianza en que sí se va a recuperar. Y la verdad es que yo creo que Trump no creo que se meta gol él mismo contra los chinos, sino que va a tratar de llegar a un mejor acuerdo. Como que sea el tratado comercial con Estados Unidos, México y Canadá, pues ya se va a firmar. Eso indica que sí va a haber negocio, nada más hay que saber cómo hacerle frente a las cosas que a lo mejor no nos afectan. El secretario de Economía dijo que el Tratado de Libre Comercio es positivamente moderado. Entonces esas palabras hay que entenderlas. Son positivas, pero hay que moderar. Entonces, lo que sí se me pasó a decir es que el sector que está pegándole más es el industrial. El sector primario, que es agropecuario, y el sector de servicios es el que está siendo menos afectado por esta baja. Entonces, hay que decirle a nuestros auditorio que está en el sector secundario que sí tiene la situación un poquito más complicada,
que los que están en el sector agropecuario y en el sector de servicios, que no está viéndose tan afectado. Lo mismo que les hemos comentado siempre, ¿no? Nos han comentado, nos han comentado. Si bien a bien tenemos las cifras internas de nosotros, de nuestras compañías, de lo que está pasando en México, ahorita más que nunca tenemos que ver qué va a pasar fuera. Y sobre todo porque tenemos varios efectos que son, déjame decirlo, prácticamente ya de inmediato, ¿no? Decías la firma de la salida de Inglaterra, la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo nos afecta? Pero ahora sí estamos en el corto plazo. O sea, ya no lo podemos dejar para de aquí a 6, 7 meses. No. Son cosas que van a pasar estos días que tenemos que ver cómo nos afectan, ahora sí, regresando a mi compañía, en mi negocio. Exactamente. Para aprovechar de mejor manera o tomar la decisión si tomo créditos o no tomo créditos. Así es. O en qué momento tomarlos. Exacto. Ese es básicamente lo que estamos sugiriendo el día de hoy, ¿verdad? El hecho de ver cómo la empresa está en condiciones, cómo saber calcularlo de tus estados financieros, que se entiende que es la realidad y la verdad de tus operaciones económicas, tus actividades económicas, y entonces el poder ver que la perspectiva es de bajar tasas con el propósito de que haya mayor inversión, y esa mayor inversión va a generar pues negocio para todos, ¿no? Porque como quiera que sea, todos estamos dentro de una cadena productiva. Claro. Y una cadena de valor, ¿no? Entonces sí es importante y esperemos que eso ayude pues tanto al comercio externo como al comercio interno también, ¿no? Y al crecimiento de mi compañía, que es al final de cuentas lo que más me interesa, ¿no? Así es, ¿no? Sí, cuidando que los costos los podamos manejar. Y quizá yo así de inmediato solamente diría, hay que seguir cuidando los costos fijos. Los costos variables quizá no podemos hacer mucho porque es lo que nos gastamos en generar un servicio o un producto de calidad, pero lo que es los costos fijos sí hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidarlos, que no nos quite mucho de la utilidad para que podamos ir manejándolo lo mejor posible. Pero bueno, ya es cuestión de cada empresa y hay que hacer su análisis de cada empresa para ver cuáles son, descubrir sus debilidades y descubrir sus fortalezas. Ver qué tenemos. Y ya en base a eso, pues entonces defendernos de las amenazas y aprovechar las oportunidades que se están generando, ¿no? No, y como comentabas ahorita, y le das un punto muy especial a tu plática, y déjame tomar un poquito de la parte contable. Correcto. Hace rato hablábamos de darles información de calidad. Así es. Yo nada más les dejo de tarea una pregunta. ¿Cuántas de las compañías pequeñas y medianas Así es. efectivamente tienen un departamento de costos? ¿O cuántas efectivamente saben determinar su costo unitario o lo determinan? También. El dueño de la compañía, el inversionista, trae su costo aquí, pero nunca sale de la contabilidad, que es las cifras que vamos a ocupar nosotros para hacer ciertos análisis. Así es. Entonces también tenemos que retomar esa parte que nos hace falta para tomar mejores decisiones. Claro. Que esa parte nos estás ayudando en tomar mejores decisiones sobre el crecimiento de mis compañías. Exactamente. O de mi compañía. Sí, sí. Incluso de mi efectivo. Sí, porque realmente la contabilidad, ya lo que es el estado de resultados, pues es como dice su nombre, ¿no? Es el resultado de lo que hice. Así es. Es el resultado de los activos que compré, lo que me generó el activo y lo que tuve que pagar de lo que me generaron esos activos. Así es. ¿Cómo andamos? Y entonces en ese sentido, pues sí se requiere, ¿no? Así es. Y sí subrayar la importancia de que sí tengan estados financieros muy claros y bien definidos en ese término, ¿no? Y quizá solamente comentar también el hecho de que sí es importante que sí estén al tanto de la información que emite tanto el INEGI como también el Banco de México como Banco Central para ver qué es realmente lo que está sucediendo. Exactamente, que prácticamente es lo que te iba a comentar ahorita, ya no solamente lo que tengo en la parte contable, sino ya no solamente lo que estoy acostumbrado a ver cada mes, que el INPC y no sé qué tantas cosas, sino yo como empresario estar teniendo estos, déjame ponerlo así, me gustó la hojita, esa que les mostraron, como semáforos. Así si está es. en verde, está en rojo, está en amarillo. Así es. Prácticamente la propia hoja me está diciendo, con simplemente verla, ahorita está todo en rojo, aguas. Exacto. Está en amarillo, ok, hay que tener cuidado. Y si está en verde, pues bueno, también no cantar victoria, ¿verdad? Claro. Pero empezar a analizar todo ese tipo de situaciones que tenemos la información, pero que muchas veces no la vemos. Sobre todo en toda esta información que vale la pena decirlo, es pública, del Banco de México, totalmente la a la mano, exacto. La están viendo y podemos verla las veces que queramos. Entonces, Eduardo, ¿algo más que quieras comentar ahorita? Pues no, básicamente pues hay que tener su estrategia para lo que estamos esperando, solamente ir vigilando, visualizando lo que se vaya a ir conformando, o sea, si realmente baja la inflación, si baja la inflación hay oportunidad, si la Reserva Federal también está en perspectiva de bajar la inflación, pues va a bajar más las tasas de interés.
y eso nos va a dar más posibilidad de ello, ¿no? Aquí lo que estamos sugiriendo entonces es estar al tanto, pendiente de ello, para que en el momento en que la tasa de la deuda, de lo que me van a prestar, está por abajo de la tasa de rendimiento futura de mi empresa, pues es el momento entonces de empezar a invertir, ¿no? En ese momento, con las reservas, ¿verdad? De que claro, hay que cuidar. Quizás sí tendríamos que esperarnos un poquito más las tendencias para ver si lo que dicen los economistas sí se va a dar, pero pues ya una tasa del 6.26 en el caso de la tasa de fondeo, pues a lo mejor la tasa TIE, que es la tasa activa, que ahorita está en 7.50 a 28 días, pues a lo mejor empieza a bajar también a un 6.5, 6.40, y eso pues nos da una posibilidad de empezar a tomar créditos, ¿no? Entonces, si yo fuera ahorita el inversionista que necesito hacer un negocio, tengo opción de, prácticamente, más bien ya no tengo opción de esperarme mucho, pues no estaría tan mal estar pensando en hacer el negocio porque las tasas no son tan caras. Están bajando y entonces ahí, pues, ahí sí quizá podríamos hacer lo que tú decías al principio, ver más o menos la diferencia entre las tasas a largo plazo y de corto plazo, cómo están, cuál es la que nos están brindando, y ya entonces tomar una decisión, ¿no? O la otra es lo que también se sugiere en el caso de corto plazo, es manejar créditos revolventes, ¿no? Uh-huh. Son más caros que claro, los préstamos, pero la ventaja es que ahí sí podemos, pues como se dice en el argot financiero, podemos jinetear el dinero porque yo lo puedo usar ahorita y dentro de un mes lo tengo que pagar. Mientras sí lo pague, entonces yo no voy a tener problemas. Mientras sí lo pagues y regresamos a tus fórmulas. Así es. Mientras ese 1.5 no sea 1.5, sino sea 6.7. Así es. Palomita, ¿no? Correcto, sí, porque si empezamos a generar intereses en la... ¿Que no puedo pagar? Exactamente. Si empiezo a generar intereses en el crédito revolvente, pues eso obviamente me va a bajar la utilidad operativa futura, y con la fórmula que vimos me va a bajar automáticamente el rendimiento que yo estoy esperando futuro de mi empresa y me pone en condiciones más complicadas de poder contratar créditos que me permitan generar mayor riqueza. Porque es un hecho, ¿no? A mayor deuda, mayor valor de la empresa. Al final de cuentas, estar más atento. Exacto. Ahorita con todos los indicadores que nos diste, así es. Los teníamos ahí, pero sí recordarlos que están ahí, y si están ahí hay que utilizarlos. Exacto. Ahora no pudimos ver la de la estrategia de los datos, cómo se manejan las razones financieras, porque el dato casi no se movió. Pero si te acuerdas, la última vez lo que estábamos viendo es que las empresas estaban pagando su deuda, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia ahorita también. Si ya hay una deuda, pues hay que seguirla pagando. Seguirla ¿no? pagando. Y eso sería también un consejo, se mantiene, ¿no? Para el próximo programa vemos cómo se movieron los índices. Perfecto. Y ya vemos si se fue para bien o fue para mal. Y ya decimos que un poquito más aterrizados, ¿no? Y con cifras más cercanas. ¿Algo más para terminar? Por el momento creo que ese es todo. Ok, Eduardo, muchísimas gracias. No, pues al contrario. Amigos, muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima emisión de este programa, tratando puntos financieros para los accionistas y económicos. Para los dueños de las compañías. Exacto. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a GBA.